Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a terminar con la parte de por qué entrenamos, la parte 2.2, en la que vamos a terminar con la sección de arquitectura muscular y vamos a estar hablando de la longitud del sarcómero y del fascículo. Los conceptos de sarcómero y fascículo no os voy a tratar ahora mismo, os invito a que lo hagáis vosotros y que investiguéis sobre esto. Esto es fisiología muscular, es un concepto que si eres un estudiante de ciencias de la actividad física y del deporte, pues es algo que habrás cubierto ya dentro de tu educación universitaria, es algo que quizá tengas que refrescar, pero es interesante conocerlo antes de poder ordenar las ideas y de entender por qué y cómo funciona estos cambios en la estructura y en la arquitectura muscular cuando nosotros entrenamos y en los diferentes tipos de deportistas con los que trabajamos. Entonces, ¿qué vamos a tratar? Vamos a hablar de la longitud del fascículo y yendo a la parte rápida. Cuando hablamos de fascículo o sarcómero no estamos hablando de las mismas cosas, pero sí que la longitud y los cambios estructurales que suceden en una influyen en la otra simplemente porque una parte va sobre la otra, ¿vale? Voy a estar hablando del fascículo porque digamos que es una manera de verlo desde fuera, desde la parte más grande del fascículo, es la acumulación de esas fibras y por lo tanto voy a estar hablando casi siempre del fascículo. Por lo tanto, la idea que queremos sacar de este vídeo es que una mayor longitud del fascículo lo que equivale es a una mayor velocidad de la capacidad de contracción del músculo, es decir, de mantener esa alta producción de fuerzas, pero que esa producción de fuerzas y ese proceso de contracción sea mucho más rápido. Podéis ver este estudio que es bastante interesante, donde se observan diferentes grupos de deportistas, sprinters, corredores de larga distancia y un grupo de control, donde se hace una serie de observaciones que son muy interesantes y a partir de aquí empiezan a salir varias ideas. Directamente pasamos a la práctica porque quiero que hablemos de esta parte un poquito más. Lo que tenemos que entender es que los cambios dentro de la longitud del fascículo no solo se producen de manera dinámica en cualquier acción que nosotros realizamos cada día, cuando nosotros contraemos y cuando nosotros nos relajamos o estamos en una fase excéntrica del movimiento, se va a producir un cambio de la longitud del fascículo y del sarcómero en todo momento. Pero estamos hablando de cambios a largo plazo que se mantienen en una posición relajada del músculo y vamos a tener que tener en cuenta que estos cambios de longitud del fascículo se van a producir mediante el trabajo de fuerza, mediante el tipo de actividad física que realicemos y va a ser dependiente de la velocidad de contracción, ¿vale? Depende del tipo y la velocidad de contracción que nosotros estemos utilizando y con la que estemos trabajando para que se produzcan esos cambios, para que tengamos una imagen más grande. Cuando hablamos de tipo de contracción, no vamos a estar tratando ahora mismo la velocidad en este concepto, pero sí que vamos a entender que cuando hablamos de una contracción concéntrica o una contracción excéntrica, vamos a observar que si enfatizamos más en una contracción concéntrica, vamos a ver un aumento del grosor muscular y un aumento del ángulo de penetración. Que como hemos cubierto en el vídeo anterior, que os recomiendo que le echéis un vistazo, el ángulo de penetración, mayor ángulo de penetración va a tener unos efectos y un menor ángulo de penetración va a tener otros, pero os recomiendo que veáis el vídeo del ángulo de penetración justo anterior a este. Cuando estamos trabajando la excéntrica, vamos a ver que hay un aumento de la longitud del fascículo y un decremento o se minimiza el ángulo de penetración muscular, que realmente es lo que nosotros buscamos cuando lo que buscamos es una contracción rápida. Por lo tanto, teniendo en cuenta y sabiendo que es dependiente de la contracción, podemos hablar de novatos y podemos hablar de sujetos entrenados, de personas entrenadas. Cuando estamos hablando de novatos, sabemos y conocemos que el entrenamiento de fuerza tradicional sí que puede producir estos cambios de longitud del fascículo y puede ser beneficioso y por eso muchas veces puede ser uno de los factores que producen y que provocan que haya unos cambios muy rápidos en el rendimiento de deportistas que acaban de empezar con el trabajo de fuerza. Otra de las cosas que son interesantes es que el trabajo en rangos de movimiento completo, en mayores rangos de movimiento, también produce un efecto sobre este aumento de la longitud del fascículo que nos puede beneficiar a posteriori cuando estamos trabajando el trabajo de velocidad y todos los beneficios que nos proporciona esa longitud del fascículo. Si estamos hablando de sujetos entrenados, de deportistas entrenados, sabemos que las contracciones más rápidas, que el trabajo de contracción rápido, tanto excéntrico como concéntrico, va a ir más definido al aumento de esa longitud del fascículo. Por lo tanto, va a beneficiarnos mucho más en aumentar la longitud de ese fascículo que posteriormente nos va a ayudar a mejorar en esa velocidad de contracción. Y segundo, una de las cosas que podemos aplicar, ya que el trabajo tradicional de fuerza ya no va a ir tan orientado a
aumentar o no va a tener esos efectos sobre el aumento de la longitud del fascículo, aunque va a tener otros efectos de los que hemos estado hablando y de los que seguiremos hablando, por lo tanto no tenemos que dejar de hacerlo, pero sí que tenemos que tener en cuenta que tenemos que empezar a modificar ese trabajo de fuerza que nosotros realizamos y empezar a hacer, por ejemplo, un trabajo de excéntrico sobrecargado que se puede hacer de dos maneras. Podemos hacerlo con unas cargas supramáximas, por ejemplo, o la parte que me parece más interesante, ya que, como hemos dicho, el cambio de la longitud del fascículo es dependiente de la contracción y las contracciones más rápidas van a aumentar esa longitud del fascículo, la sobrecarga por velocidad de contracción. Es decir, cuando nosotros hacemos trabajo de excéntricos rápidos, del que he hablado muchas veces, y os dejo un vídeo etiquetado aquí para que lo podáis ver, y donde hablamos de por qué es tan importante y tan interesante este trabajo de excéntricos rápidos. Por lo tanto, una vez más, una de las partes por las cuales entrenamos, por las cuales el trabajo de fuerza, el trabajo de velocidad ayuda a nuestros deportistas y nos ayuda a nosotros como deportistas para ser mejores, para ser más rápidos, y algo a tener en cuenta cuando nosotros programamos en nuestro entrenamiento. Así que nada, como siempre, tenéis recursos gratuitos abajo para todos los que no habéis empezado a entrenar con más de 3.000 deportistas ya en Spaniard Method, y para todos aquellos que queráis entrar y empezar ahora mismo, os tardaréis 5 minutos en entrar, podéis entrar al grupo privado, a empezar a interactuar con el resto de deportistas y conmigo y a empezar a entrenar en cuanto queráis. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.